Hoy hablamos sobre selección de variables con eliminación recursiva en Python. Vamos a utilizar scikit-learn para entender cómo seleccionar variables mediante una eliminación recursiva. Vamos a decidir cuál será el número mínimo de features o de variables, así como si este algoritmo puede ser utilizado para clasificación en problemas de regresión. Vamos a ver cómo transformar el espacio conjunto en diferentes subconjuntos de las variables seleccionadas etapa a etapa. Igualmente vamos a crear gráficos para poder entender mejor cómo es esta selección y por qué la hemos hecho. Vamos a continuación con Python y más. ¡Ya! Comenzamos hablando sobre el problema que nos acontece, que es un problema de regresión lineal para ajustar valores y predecir precios de casas. Vamos a utilizar entonces scikit-learn y una serie de datos que contiene para poder nosotros hacer el uso de la recursión recursiva. Para ello cargamos, por supuesto, las diferentes bibliotecas que vamos a trabajar, como scikit-learn y la versión que les muestro aquí, .23.2, algo muy importante que veremos. Entonces, así cargamos nuestros datos. En episodios anteriores ya hemos discutido sobre la exploración de datos, cómo ajustar una regresión lineal. Nuestro objetivo hoy es utilizar selección de variables con RFSB, es decir, eliminación recursiva utilizando cross-validation. Y lo vamos cargando entonces, y como podemos observar aquí, las personas que ya han visto los episodios anteriores, por supuesto, se pueden saltar esta parte y poder continuar. Pero como podemos ver, nosotros tenemos 13 diferentes variables, incluyendo variables predictivas, categóricas o numéricas, y la variable respuesta, que será el valor mediano de una casa. Y como podemos observar, hemos discutido ya anteriormente qué significa cada una de ellas. Por ende, vamos a continuar y vamos a utilizar todos los datos. Los datos, como me refiero a todos los datos, es este tipo de datos que tenemos acá, ¿verdad? 506 observaciones. Sin embargo, para poder ver el valor predictivo de nuestro modelo de regresión utilizando selección recursiva, debemos de nosotros crear, por supuesto, un split para nuestros datos de entrenamiento y de prueba. Así podemos comprobar si no hemos encontrado el mejor modelo. Sin embargo, a la hora de crear nuevos valores, predecir nuevos valores, tengamos un sobreajuste y nuestro valor de predictivo sea muy bajo. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos a continuación, y pasamos entonces a hablar sobre este algoritmo. Lo que haremos entonces es seleccionar el número de variables o número de features para poder obtener el mejor modelo de regresión para el problema que nos acontece. Entonces veamos bien que nos ofrece la selección de variables mediante eliminación recursiva. Vamos a ir ajustando un modelo, o va a ir eliminando variables para así ajustar un modelo y poder, por supuesto, medir su desempeño, medirá su desempeño y poder entonces seleccionar cuáles son las variables o ese subconjunto de variables que nos ofrecen el mejor valor para nuestro modelo. Dígase, por ejemplo, si estamos hablando de clasificación, el mejor accuracy, por ejemplo. Y si estamos hablando de regresión, por supuesto, el mejor R cuadrado, coeficiente de determinación. Entonces vean bien que este método puede ser utilizado, por supuesto, para regresiones lineales, árboles de decisión, random forest, y también debemos de considerar cuál es el mínimo de variables que nosotros podemos tomar. Debemos de indicar cuáles van a ser ese mínimo de variables. Y podemos observar aquí que se utiliza el conjunto completo y se va eliminando paso a paso variables mediante un feature importer, que se puede utilizar una regresión lineal mediante los coeficientes estándar o también mediante simplemente el árbol de decisión con el feature importer, la importancia de cada variable. Y se calcula, por supuesto, como indiqué, una función score. Por supuesto, recuerden que también es importante minimizar las pérdidas, como por ejemplo para la regresión el mean square error, el error cuadrático medio. Esto es como continúa el modelo. Veamos. De esta manera, entonces, ya tenemos nosotros nuestros datos ajustados, los datos de entrenamiento X y Y respectivamente. Y llamamos entonces a la biblioteca scikit-learn y exactamente a la función RFSB, es decir, Recursive Feature Elimination con Cross Validation, con validación cruzada, para poder ajustar mucho mejor
diferentes modelos y poder captar aquel que en promedio, o este conjunto de variables, ofrezcan en promedio el mejor score. Y podemos observar entonces aquí que tenemos diferentes pasos a seguir. Por ejemplo, LR es ese modelo que nosotros queremos ajustar. Yo quiero ajustar un modelo de regresión lineal que me seleccione para un modelo de regresión lineal su conjunto de variables que me va a indicar un mejor performance o desempeño. Entonces LR, por supuesto, anteriormente se tiene que indicar, ¿verdad? Y como podemos observar, ¿de dónde viene Linear Regression? Por supuesto que esto tenemos que utilizar Stat Model. Recuerden llamar Stat Model para esto. Y ahora bien, Step equal 1. ¿Qué significa Step equal 1? Que vamos a tener que ir eliminando variables de 1 en 1. Yo puedo, por supuesto, decirle que vaya eliminando variables de 3 en 3, de 4 en 4, 5 por 5. Ustedes pueden jugar con esto y poder ver los diferentes resultados. En este caso yo les digo que me va eliminando 1 a 1. Es decir, de 13 variables que me va eliminando una, coloque las demás, calcule y después elimine otra variable y vaya comparando. Mínimo de variables o mínimo de features a seleccionar. Es decir, que el mínimo de variables en su conjunto que me puede indicar de 3, no menos de ello. Cross validation, ¿qué significa esto? Que va a ser lo mismo, los mismos procesos 4 veces, ¿verdad? Y vamos a comparar el promedio de score o puede indicarse del valor de R cuadrado según la regresión, por ejemplo. Y verbose significa simplemente que imprima la información con que está trabajando. Y entonces ejecuto. Y también algo muy importante que he mostrado es que ahí mismo vamos a decir nosotros, ajústeme ese objeto que llamamos selector con datos de entrenamiento que les X respectivamente son las columnas de las variables independientes y en la variable respuesta. Y veamos entonces cuál es la salida. Como pueden ir viendo, va a ir marcando desde 13 variables que nosotros tenemos hasta 4. ¿Por qué? Porque yo les dije que tuviera al menos 3. Podemos observar aquí que este sería el primer cross validation. Es decir, el primer fold o el primer conjunto de veces o de etapas que logró hacer el RFE, el score, o calcular esa marca o el valor respuesta cuando se ajustó una regresión lineal. Este entonces es el primer fold y luego vuelve otra vez a hacerlo, como pueden observar aquí, vuelve a hacer otra vez en los mismos procedimientos. Pueden observar acá, calculó por supuesto los diferentes valores, tratando de minimizar las pérdidas como les indico, y podemos observar que vuelve y vuelve hasta 4 veces, así como he indicado. Y luego aquí podemos observar qué es lo que se ejecutó realmente. Se ejecutó la función RFSB con 4 folds para el cross validation, versión cruzada, mínimo de variables seleccionadas y que me imprimiera la información que estaba ejecutando. Y ahora aquí, con este, del objeto selector, como les muestro a continuación, nosotros podemos, una vez ajustado, obtener muchísima información que ustedes pueden ver. Aquí, por ejemplo, vean bien lo que me dice: clases, CB, decision function, estimators, fit, transformación, parámetros, support, y alguna de estas vamos a observar ahora. Por ejemplo, lo más importante es el ranking. ¿Qué significa el ranking? Que esto es como decir cuáles son las variables más importantes que él ha visto una vez ejecutado la función. Podemos observar entonces, pues va a ejecutar aquí, que me dice las variables que usted toma son las que están en primera fila. 1, 1, 1, 1, todo esto. Este me dice que no, que esta ya sería una segunda opción. Y por supuesto en tercer fila, donde se puede utilizar, pero no es conveniente, por supuesto. Vamos entonces a quitar esta columna y esta otra de nuestro índice de columnas o de las variables con que estamos trabajando. Vamos a ver. Y aquí voy a mostrar otro. Por ejemplo, los scores. Podemos observar aquí los diferentes valores con que se ha calculado ahora. Son muchísimos, por supuesto. Lo podemos observar cuando se utilizaron 12, 11, 10 y sucesivamente variables. Y por supuesto aquí vamos a utilizar o va a seleccionarse que el mayor valor nos esté dando. Entonces el valor óptimo. Entonces el número óptimo nos dice que son 11 variables. Y podemos observar acá. Nos está indicando entonces que es el mejor que nosotros podemos encontrar. Puede observar 11 variables, ese es el número que nosotros podemos utilizar. Y veamos imprimir las columnas simplemente para que comparemos cuáles son las que quitaríamos. Quitaríamos entonces, podemos observar aquí, en contar,
Tenemos 6, la séptima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. H, pues no. Y esta que tenemos aquí que sería B. Nos está indicando que no debemos de utilizar eso. Entonces, podemos observar aquí que yo voy a utilizar uno de los valores que les mencioné anteriormente, selector get support. Get support entonces nos va a indicar esta información sobre cada una de las variables y le voy a indicar aquí y podemos observar aquí cuál es que me está indicando. Valor binario para decirme cuáles sí toma y cuáles no. Y como podemos observar son las que acabo de mencionar, cuáles deberían de ir, cuáles no. Entonces aquí vamos a utilizar columns px, son nuestras variables independientes, y seleccionamos entonces, mediante esta variable binaria getSupport, cuáles debemos de tomar y no, y entonces son las variables que nosotros debemos utilizar. 11, hasta 11 me está diciendo, pero ojo, esto por supuesto, como les menciono, es para nuestros valores o datos de entrenamiento. Ahora bien, lo mencioné, ahora bien, aquí podemos observar cuáles serían entonces estas variables, simplemente, o los valores de datos de tratamiento, y serían estos que tenemos aquí. Esta es la información que vamos a utilizar. Algo muy importante es que para poder nosotros hacer futuros cálculos o predicciones, es muy importante que las columnas con que vamos a nosotros utilizar, tanto en datos de entrenamiento como en datos de prueba, tengan las mismas columnas, por supuesto. Entonces ven aquí que selector transform. Lo que está haciendo aquí, esto es, ok, selector es ese objeto que hemos ajustado en una regresión lineal y ha capturado las 11 mejores variables, y luego le estoy diciendo X, que son los datos o columnas donde están presentes esas 11 columnas. Pero recuerden que en X no habían 11 columnas, sino que 13 realmente. Y digo transform. Entonces lo que va a hacer es que de esas 13 columnas, transform va a captar las 11 y por supuesto, así es como lo va a poder hacer el objeto selector. Y así es, como lo tenemos. Entonces captura las 11 columnas realmente. Selector, objeto selector, utiliza la función transform para capturar esas 11 variables. Y lo mismo podemos hacer, por supuesto, para datos de prueba. Entonces, una vez que nosotros tenemos esas 11 variables, ustedes pueden hacer diferentes cálculos, pueden volver a ajustar un modelo de regresión, podemos observar aquí. Recuerden que en REST tenía las columnas que nosotros queríamos utilizar, las 11. Igualmente pueden utilizar transform, como les acabo de mostrar, no hay problema. X2 sería simplemente selector, transform y la columna utilizar, como les mostraré. X2 entonces simplemente es, ya no utilizaré X, sino que solamente 11 columnas. Y entonces, como les mencioné anteriormente, vamos a utilizar estas models, la regresión lineal. Y ahora acá, vamos a observar, tenemos entonces nosotros aquí at constant, vamos a utilizar una columna extra de los coeficientes independientes y ajustamos y podemos observar entonces cuál es el resultado realmente de todo esto. Vamos a observar entonces acá algo muy importante que es el R cuadrado, alrededor de 71, acá hay que Information Criteria, lo mismo el Bayesian Information Criteria, ¿verdad? Así pues nosotros podemos comparar diferentes modelos. Podemos compararlo utilizando el R cuadrado y los dos criterios de información. E igualmente podemos observar si todas las variables que utilizamos en este caso son significativas o no. Y pueden observar aquí que hay una variable que no sería significativa para esta regresión que estamos trabajando, que sería indus. Observar acá. Entonces, es nuestra decisión si utilizamos este modelo, ya que a pesar de que la salida, el output de esta regresión nos muestra que la variable indus no es significativa. La eliminamos o utilizo este modelo. Pero, por supuesto, para mi criterio, debemos de eliminarla de no ser significativa. Ahora bien, ¿qué puedo hacer más? Puedo observar, por supuesto, como les digo, el resultado de eliminar indus. Vamos a observar si ha mejorado un poco nuestra salida. Podemos observar aquí, entonces que tenemos aquí 2282 y 2325 y un R cuadrado de 71.3. Y podemos observar acá entonces si ha mejorado o no. 71.3 similar, ¿verdad? Y el IS 2283 comparado con 2282. Realmente no cambió mucho, pero con una variable menos. O sea que no estoy perdiendo mi valor de ajuste de coeficiente de determinación y he quitado una variable, ¿vale? Eso es lo que me referí. Y por supuesto,
no estoy utilizando menos recursos al utilizar menos una variable. Ahora bien, observen bien aquí lo que tenemos, que es cómo esta función de eliminación recursiva ha seleccionado el mínimo de variables, o mejor dicho, el número de variables que debemos de considerar. Vamos bien, vamos a hacer una gráfica para entender esto. Podemos observar aquí que yo les digo que cuál es el mínimo de variables que a seleccionar que nosotros teníamos. Utilizamos matplotlib y podemos observar aquí que range, lo que vamos a hacer es desde el mínimo de variables, es decir, 3, hasta el total, ¿verdad? Grid score, si recuerdan, era cada uno de los scores que nos marcó a la hora de ejecutar el selector. Teníamos, por supuesto, diferentes valores, 13 por supuesto, y ahora aquí el mínimo de variables, vamos a observar, es decir, desde 3 hasta 13, y cada uno de los scores que vimos anteriormente. Y lo ejecuto, y podemos observar entonces acá que nosotros tenemos 11. Indudablemente podemos observar de que los diferentes scores son similares con menos variables. Yo eliminé una, por supuesto, y vean que quedó en 10. Y que tendría entonces un performance, un desempeño similar en los otros entrenamientos. Por supuesto, esto no indicando que podríamos ir eliminando otras variables, ¿verdad? Obteniendo valores similares y, por supuesto, ahora hablamos de parsimonia. Menos variables a utilizar y obteniendo resultados similares. Por supuesto, hago menos y obtengo lo mismo. Vamos a observar acá, hasta 8, podríamos decir que tendría valores similares. Y realmente esta escala, por supuesto, observar que no es muy distante, así que incluso hasta 6 podríamos considerarlo. Así como les dejo la comparativa con el otro modelo que nosotros hemos visto. Les dejo la información también para que se lo comparen con la selección secuencial y cuántas variables nos decía esta función utilizar. ¿Sí? 11, 10, 6, 7, 8, una comparativa para que comparen los dos diferentes modelos de funciones que Scikit-learn nos ofrece. Entonces, visto esto, nosotros podemos ver una comparativa de desempeño de los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Muy importante. Vamos a entender nosotros ahora acá qué es lo que pasa. Y como les mencionaba, hay diferentes maneras, ¿verdad? Y voy a utilizar, por ejemplo, res, que es el nombre de cada una de las variables que yo quiero o debo utilizar para mi regresión. Por supuesto, ya vi que tengo que utilizar 11, ¿verdad? Y por supuesto también está la opción de poder quitar indus y nosotros de obtener los mismos resultados. Voy a dejar entonces aquí 11 y vamos a entonces nosotros ajustar un valor de predicción. Vamos a observar que la regresión 2, no la tercera, como tenía indicando, y entonces vamos a guardar esas predicciones en pretest2, pretest2, y luego calculo el R cuadrado, ya vimos que tenía 0.714 para cuando se ajusta el modelo, y vamos a ver entonces el mean square error también. Lo ajusto y vamos a hacer la salida. Y podemos observar acá, que es lo que tenemos, un 0.77 y 23 valores o unidades para el mean square error. 0.77, ¿qué me está diciendo esto? Bueno, si ustedes tenían un valor de 71 R cuadrado y ahora tenemos un R cuadrado de 77, significará entonces de que nuestro modelo no está sobreajustado y está presentando valores similares entre los de entrenamiento y los de prueba. Significa que estamos bien. Estamos bien en el sentido que no tenemos un sobreajuste ni un bajo ajuste, ¿verdad? Ninguno de los dos. Y esto también nos sirve, por supuesto, para comparar con otros modelos que teníamos. Recuerden que la regresión lineal también debe cumplirse ciertas suposiciones, así como lo discutimos en el video anterior, que les muestro a continuación cuál es el mejor resultado que nosotros teníamos. Este valor acá que nosotros tenemos, nosotros obtuvimos esta información simplemente eliminando variables que no eran significativas en nuestra regresión lineal. Y puedo observar que nuestro modelo utilizando la eliminación recursiva presenta un R cuadrado de prueba mucho mejor. Igualmente, los errores de ajuste también son mucho más altos
aquí cuando utilizamos simplemente la eliminación, cuando utilizamos también el análisis exploratorio. Vean bien, que ahora aquí tengo 31 de Square Error, del cuadrático medio, y para nuestro ajuste del RFE tenemos 23. Es decir que, por supuesto, está mucho mejor nuestro modelo con las 11 variables y simplemente haciendo uso de Feature Selection mediante Recursive Elimination. Sin embargo, esta información que les presento acá, ya comprobé de que cumple todos los supuestos de una regresión lineal. Este de aquí, yo debería de hacerlo para poder certificar que puedo utilizar una regresión lineal como es debido. Les dejo entonces el enlace también para que ustedes puedan comprobar ustedes mismos si este modelo cumplirá entonces los supuestos del modelo que tan importantes son. Si ustedes prefieren, por supuesto, hacer uso de regresión lineal y solamente ver su valor predictivo sin ninguna otra teoría atrás, entonces se los dejo a ustedes. Por supuesto, entonces nos vemos en otro video hablando más sobre selección de variables con Python y comparando los diferentes modelos utilizando la información de casa. Nos vemos en el siguiente episodio.